En mi primera vida, fui Maya Xiao, una arquitecta prometedora, una esposa amorosa, una amiga confiada. Esa vida terminó por 3 cosas. En primer lugar, mi marido, Derek Chen, un hombre cuya ambición era un cáncer, utilizó nuestra empresa para ejecutar un plan de fraude masivo, lavando dinero de proyectos de vivienda de la ciudad. En segundo lugar, mi mejor amiga Jessica, la mujer a la que consideraba una hermana, lo ayudó a hacerlo. Su envidia, un veneno, goteó en nuestras vidas durante años. Y tercero, me asesinaron. No con una pistola ni un cuchillo, sino con un accidente automovilístico cuidadosamente orquestado en una autopista resbaladiza por la lluvia. Después de decirles que tenía las pruebas y que iría a la policía, lo hicieron parecer un trágico accidente, un suicidio impulsado por la vergüenza del escándalo público que estaban a punto de culparme. Recuerdo los faros cegadores, el chirrido de los neumáticos y el rostro de Derek, observando desde el paso elevado, sin ninguna emoción. Luego nada hasta que me desperté hace 3 años en mi propia cama, el sol de la mañana en mi cara con cada recuerdo de su traición marcado en mi alma. La pantalla del iPhone se extiende sobre la palma de Derek. Un crujido repugnante resuena en la cafetería de moda. Es un sonido que conozco íntimamente, un sonido que ha atormentado mis pesadillas durante 3 años. Jessica, parada a su lado, sonríe. Es el mismo brillo vengativo en sus ojos, la misma exhalación superficial y satisfecha que la vi tomar mientras aplastaba mi teléfono, mi evidencia en el frío piso de mármol de nuestra sala de conferencias justo antes de que destruyeran mi carrera, mi matrimonio y mi vida. La historia, al parecer, tiene un sentido del humor retorcido. El café, caliente y amargo, salpica mi blazer blanco, el líquido oscuro se filtra en la tela prístina y el aroma acre se mezcla con el empalagoso perfume de vainilla de Jessica. Es un cóctel sensorial que recuerdo con perfecta claridad y escalofríos. Esto es exactamente como sucedió antes. La disculpa imaginaria, la destrucción casual, el principio del fin. En mi primera vida, ese momento me provocó una sacudida de pánico puro y absoluto. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, mis manos empezaron a temblar y mi mente corría, tratando de encontrar una salida a una trampa que ya había saltado. Yo había suplicado. Pasé la mirada de preocupación de Derek por el triunfo satisfecho de Jessica y sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Pero esta no es mi primera vida. Esta vez, mi pulso se estabiliza en lugar de acelerarse. Se establece en un ritmo lento, un tambor de guerra que hace una cuenta regresiva hacia su desaparición. Esta calma es el regalo de renacimiento número 1, conocer su libro de jugadas. Conozco cada movimiento, cada mentira, cada relato. He tenido 3 años para estudiar su estrategia, para diseccionar su traición en los momentos silenciosos y repetidos de mi segunda oportunidad. Creen que son depredadores acechando a sus presas. No tienen idea de que están entrando en una jaula que he pasado 3 años construyendo. La declaración está prevista para las 10 de la mañana de mañana, es decir, dentro de 18 horas. Creen que al destruir este teléfono también destruirán los archivos cifrados que tenía en él, la evidencia de su caso de fraude contra Meridian Holdings. Creen que han borrado una vez más mi copia de seguridad en la nube tal como lo hicieron antes utilizando el software espía que Jessica instaló en mis dispositivos hace semanas. Creen que me tienen acorralada y que me derrumbaré tal como le pasó a la primera Maya. Derek comienza la actuación, su voz destilando falsa sinceridad. Oh Dios mío, Maya. Lo siento mucho. No puedo creer que haya hecho eso. Mi mano simplemente se resbaló. Oh my God, Maya. I'm so sorry. I can't believe I did that. My hand just slipped. Sostiene el teléfono destrozado como si se tratara de una tragedia de proporciones shakespearianas. Jessica interviene, su voz es un arma de seda. Fue un accidente, Maya. No hagas una escena. Es solo un teléfono. Te compraremos uno nuevo, uno mejor. It was an accident, Maya. Don't make a scene. It's just a phone. We buy you a new one, a better one. Ella coloca una mano sobre su brazo, una imagen de inocencia solidaria. Son muy buenos en esto, esta obra de mentiras perfectamente ensayada. En mi primera vida caí en la trampa. Creí en el accidente. Dejé que me llenaran de promesas y falsos consuelos, mientras ellos borraban metódicamente el trabajo de mi vida y me incriminaban por sus crímenes. Esta vez, solo los miro. Dejo que el silencio se prolongue. Observo el destello de confusión en los ojos de Derek mientras no reacciono con la histeria esperada. Está esperando las lágrimas, las acusaciones que son fáciles de descartar como histeria emocional. No le doy nada. En cambio, lo miro a los ojos y una sonrisa lenta y deliberada se extiende por mi rostro. No es una sonrisa cálida. Es el tipo de sonrisa que promete un ajuste de cuentas. Veo un auténtico temblor de inquietud pasar por él, una microexpresión que no puede ocultar del todo. Él no entiende esta reacción. Esto no está en el guión. No te preocupes por eso, Derek, le digo con voz tranquila, casi alegre. Los accidentes ocurren. Meto la mano en mi bolso, con movimientos pausados. Sus ojos siguen mi mano, esperando que saque una billetera o quizás un pañuelo para limpiar mi blazer arruinado. En lugar de eso, saco mi teléfono secundario, un elegante teléfono quemador de color negro e imposible de rastrear.
No está conectado a ninguna de mis cuentas conocidas. Es un fantasma. Observo cómo la máscara confiada de Derek parpadea y la fachada cuidadosamente construida se agrieta solo por un segundo. Su mandíbula se aprieta. La sonrisa de Jessica flaquea y es reemplazada por un ceño ligeramente fruncido, casi imperceptible. No esperaban una contingencia. No se esperaban esto, Maya. Después de todo, continúo desbloqueando la pantalla con un movimiento de mi pulgar. Siempre es recomendable tener una copia de seguridad. El temporizador ha comenzado. 18 horas. Para ellos, es una cuenta regresiva hacia la victoria. Para mí, es una cuenta regresiva hacia la venganza. Y esta vez, no seré yo quien se quede sin tiempo. No rompo el contacto visual con Derek. Su rostro es un lienzo de emociones cambiantes. La confusión amenaza con una marea creciente de ira que intenta desesperadamente reprimir. Jessica está congelada a su lado, con su sonrisa plástica pegada en su lugar, pero sus ojos son fríos y calculadores. Están reevaluando. La pequeña víctima no está haciendo su parte. Mi pulgar se cierne sobre la lista de contactos en el teléfono quemador. He tenido este número memorizado durante 3 años, un salvavidas que no sabía que necesitaba en mi primera vida. Alex, mi abogado. No es el poderoso tiburón corporativo que Derek contrató para nuestra firma y para nuestro divorcio, sino el litigante luchador y brillante en el que debería haber confiado desde el principio. Presiono el botón de llamada, el altavoz del teléfono ya está activado. El tono de llamada corta el bajo murmullo de la cafetería. Alex, digo con voz clara y firme como una campana. Es Maya. Mantengo mi mirada fija en Derek, viendo cómo el color desaparece de su rostro. Actualización rápida, acaban de destruir evidencia aquí mismo en medio de la cafetería Bluefin en Grand Street. Sí, delante de testigos. Derek se lanza hacia adelante y su mano alcanza mi teléfono. Para mí, es una reacción instintiva primaria. La máscara se ha ido. Este es el verdadero Derek, el animal acorralado. Maya, ¿qué demonios estás haciendo? No seas tan dramática. Te dije que fue un accidente. Doy medio paso atrás y saco el teléfono de su alcance sin inmutarme. Fue un accidente, Derek, pregunto, elevando la voz lo suficiente para llamar la atención de las mesas circundantes. Una mujer con una computadora portátil mira hacia arriba. Un barista hace una pausa para pulir un vaso. Como el accidente en el que transfirió más de $2 millones de fondos de la empresa a la cuenta offshore de Jessica en las Islas Caimán. Ese tipo de accidente. Un jadeo colectivo se extiende por nuestro entorno inmediato. La cafetería, que antes era un murmullo bajo de charlas y tintineo de tazas, queda en completo silencio. El rostro de Jessica se torna ceniciento. Parece como si le hubieran dado una bofetada. Derek se congela, con la mano aún extendida y la boca ligeramente abierta. Su mirada va desde mi cara hasta las miradas curiosas y fijas de los otros clientes. Está acostumbrado a controlar la narrativa, a operar en las sombras de las salas de juntas corporativas y oficinas privadas. No está acostumbrado a ser la atracción principal de un espectáculo público. La voz de Alex, aguda e incisiva, corta el altavoz del teléfono y llena el silencio. Maya, ¿estás a salvo? No digas nada más. Tengo lo que necesito. Los metadatos de esta llamada, su ubicación, la marca de tiempo, es suficiente. Hay una pausa, y se oye el sonido de alguien escribiendo furiosamente en el fondo. Destruyeron evidencia de un caso federal pendiente en un lugar público. Son tontos. Hoy estoy presentando una solicitud de sanciones de emergencia ante el juez Wellington. Esto constituye una violación de pruebas y una intimidación de testigos. Acaban de entregarnos un regalo, Maya. Uno muy, muy grande. Gracias, Alex, digo con calma. Estaré en su oficina en 1 hora con la documentación que discutimos. ¿Qué documentación? Derek sisea, su voz es un susurro bajo y venenoso. Se olvidó que tenemos audiencia. No tienes nada. Nos aseguramos de ello. Yo simplemente le sonrío. ¿Acaso tú? Cuando termino la llamada, el anillo de bodas de Derek capta la luz fluorescente. Sus manos tiemblan. Es la misma señal, el mismo temblor sutil que lo delató durante nuestro divorcio hace 3 años. Cuando mentía bajo juramento sobre sus bienes, apretaba y aflojaba los puños, y su anillo brillaba, un signo revelador de la presión que se acumulaba en su interior. Algunas cosas, al parecer, nunca cambian. Regalo de renacimiento número 2, conociendo todas sus debilidades, recurro a Jessica. ¿Te ves pálida, Jess? ¿El perfume de vainilla te produce náuseas? Siempre lo hacía cuando mentías. Sus ojos se abren de par en par, un destello de conmoción pura y sin diluir. Fue una broma privada entre nosotras de nuestros días universitarios. Un pequeño e íntimo detalle de una vida que ella creía haber olvidado, o que asumía que ahora estaba enterrada bajo capas de traición. Es una aguja pequeña pero veo que da en el blanco. Le dice que no se trata solo de negocios. Esto es personal. Sin decir otra palabra, me doy la vuelta y me alejo, dejándolos allí de pie, en medio de los restos de su duelo. El teléfono roto sobre la mesa, símbolo de su confianza rota.
Los ojos de todas las personas en la cafetería me siguen mientras abro la puerta y salgo al aire fresco de la ciudad. El primer movimiento fue de ellos. El segundo fue mío. Y apenas estoy empezando. Las oficinas legales de Chinwright & Associates son exactamente como las recuerdo, un templo de importancia masculina construido sobre el fraude. El aire está cargado de olor a cuero viejo, a pulimento de madera caro y a una arrogancia tan palpable que casi puedes saborearla. La oficina personal de Derek está al final de un largo pasillo. Sus puertas de vidrio esmerilado ocultan la vista, pero no la energía frenética del interior. Puedo ver la silueta de Jessica caminando de un lado a otro detrás del cristal. El agudo y staccato clic-clac de sus tacones low boating, un metrónomo frenético que cuenta regresivamente sus menguantes opciones. Cuando me hacen pasar, Derek está de pie detrás de su enorme escritorio de caoba. No es un mueble, es una barricada. Tiene una pila de contratos en su mano y los arroja sobre la superficie pulida. El sonido está destinado a intimidar, a ser una demostración de poder. En mi primera vida, me habría hecho estremecer. Ahora simplemente se siente patético. No tienes idea de lo que estás haciendo, Maya. Comienza renunciando a cualquier cortesía. Su voz es baja y controlada, la calma antes de la tormenta. Este es su personaje de juego de poder, el titán legal imperturbable. Creo que tengo una idea bastante buena, respondo, tomando asiento en una de las lujosas sillas de cuero frente a él sin ser invitada. Cruzo las piernas con una actitud informal, como si estuviéramos hablando del clima. Este simple acto de reclamar espacio lo desconcierta. Él espera que yo me mantenga firme, que sea diferente, que tenga miedo. Jessica deja de caminar y me mira fijamente, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Estás entrando en un mundo de dolor, Maya. Somos tus dueños. Tú, pregunto, mi mirada va de ella a Derek. Hablemos de propiedad, ¿de acuerdo? Derek se inclina hacia adelante, con las manos apoyadas sobre el escritorio. Firmaste acuerdos de confidencialidad, Maya. Múltiples acuerdos de confidencialidad al dejar la empresa. Son férreos. Una palabra sobre Moverian Holdings y lo enterraremos. No solo en honorarios legales. Destruiremos tu reputación, lo que quede de ella, tan completamente que nunca volverás a trabajar en esta ciudad ni en ninguna otra ciudad nunca más. Lo hicimos una vez y lo podemos hacer de nuevo. Se refiere a la empresa fantasma, el vehículo principal para el lavado de dinero. Él cree que los acuerdos de confidencialidad son su carta de triunfo, su escudo definitivo. Él cree que estoy sujeta a las mismas reglas que ellos ignoran tan flagrantemente. Tienes razón, lo admito, disfrutando del destello de triunfo que cruza su rostro. Yo firmé esos acuerdos, y son muy específicos. Cubren las operaciones y finanzas de Moverian Holdings LLC. Hago una pausa, dejando que las palabras queden suspendidas en el aire ártico de la oficina. Pero no dicen una sola palabra sobre sobornos inmobiliarios. El color desaparece del rostro de Derek. La mandíbula de Jessica se afloja. Es un impacto directo y ellos lo saben. Meridian Holdings fue el cómo, pero los sobornos fueron el porqué. Ese era el objetivo principal del plan. Inflaban las ofertas de construcción para proyectos de viviendas de la ciudad, canalizando el exceso de dinero a través de Meridian. Una parte de ese dinero sería luego destinada a los funcionarios municipales corruptos que aprobaban los contratos fraudulentos. Era un hermoso ecosistema autosuficiente de codicia. Derek se recupera rápidamente, pero su voz está un poco más tensa que antes. No tienes ninguna prueba de ningún soborno. Esa es una acusación descabellada. Yo. Pregunto, con voz suave. Recuerdo algunos viajes de pesca muy interesantes que hiciste. Tú, Jessica y el senador Morrison. Siempre ibas a los cayos de Florida. Dijiste que odiabas pescar, Derek. Odiabas el sol, odiabas el olor, y aún así ibas cada 3 meses como un reloj. Y siempre era justo después de una importante votación sobre planificación urbana que favorecía tu situación. Me inclino hacia adelante y bajo la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Tengo los recibos del yate del senador Morrison, Derek. Pagado mediante transferencia bancaria desde una cuenta que tú controlas. ¿Quieres intentar explicar por qué el senador más poderoso de la ciudad disfrutaba de tu hospitalidad apenas unos días después de acelerar la aprobación de la zonificación para el desarrollo de la zona costera? La que le reportó a Meridian más de $20 millones. Estás fanfarroneando, espeta Jessica, con voz estridente. No tienes nada. Registramos su apartamento después del accidente. Registramos su coche. Hicimos que nuestros técnicos borraran su huella digital de la faz de la Tierra. Cada archivo, cada copia de seguridad, cada fantasma de un archivo, todo ha desaparecido. Es la primera vez que admiten abiertamente el alcance total de sus acciones contra mí en mi primera vida. La confirmación es una validación, una piedra fría y dura de certeza en mis entrañas. Son arrogantes. Creen que son intocables, que sus métodos son infalibles. Buscas a la Maya que conocías, digo en voz baja. La Maya que confiaba en ti. La Maya que guardaba todo en un solo teléfono y una sola cuenta en la nube. Aún no conoces a esta. Meto la mano en mi maletín. Es el mismo que llevé en mi primera vida. Un regalo de Derek por nuestro 3er aniversario.
La ironía es deliciosa. Saco un solo documento doblado. El papel es de lino grueso y caro, del tipo reservado para la correspondencia importante. La oficina, que había conseguido mantener su calidez a pesar de la tensión, de repente se vuelve gélida. Puedo sentir el aire frío mientras me miran, con los ojos pegados al papel en mi mano. Lo deslizo por la vasta extensión del escritorio de caoba. Se desliza silenciosamente sobre la madera pulida y se detiene justo delante de Derek. Él duda, sus ojos van del documento a mi rostro, buscando una señal, una pista, cualquier indicio de un engaño. No encuentra ninguno. Lentamente y con cautela, extiende la mano y lo recoge. Lo despliega. Es una sola página, una confesión firmada. Yo, el senador Thomas Morrison, por la presente confieso haber aceptado sobornos financieros y otras contraprestaciones. A Derek se le queda la respiración atrapada en la garganta. De las palabras y sus ojos recorren la página hasta llegar a la firma floreciente y segura en la parte inferior, senador Thomas Morrison. Me mira, su rostro es una máscara de absoluta incredulidad y de miedo primario y crudo. ¿Cómo? Susurra, la palabra apenas audible. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos respondo, mi voz es fría como el hielo que algunas personas valoran su libertad más que su lealtad hacia ti. La confesión en la mano de Derek es un fantasma. Un fantasma perfecto, hermoso y absolutamente fraudulento. La firma que aparece abajo, la que ahora le hiela la sangre, es su propia letra. La falsifiqué perfectamente. Después de mi renacimiento, mis primeros 6 meses fueron una neblina de dolor y rabia. Pero después de que pasó la tormenta, emergió una claridad fría y dura como un diamante. Sabía lo que tenía que hacer. Dediqué los siguientes 3 años a una singular búsqueda monástica, convertirme en Derek. No me limité a estudiar sus negocios. Lo estudié a él. Encontré viejos blocs de notas, cartas desechadas, tarjetas de cumpleaños que le había escrito a su madre. Practiqué su firma miles de veces día tras día hasta que pude replicarla perfectamente. Desde la arrogante inclinación ascendente de la D hasta el impaciente movimiento de la N, aprendí la presión específica que aplicaba al bolígrafo, la forma en que la tinta se deslizaba ligeramente en los trazos descendentes. Yo podía firmar su nombre mejor que él. La confesión en su mano es la culminación de ese trabajo obsesivo, escrita en el membrete del senador que conseguí de un ex asistente descontento por el precio de un boleto de avión a una nueva vida. Derek mira fijamente el papel, con su mente claramente dando vueltas, tratando de procesar lo imposible. Repasa cada conversación, cada encuentro con Morrison, buscando el momento de la traición. Está tratando de averiguar cuando el senador, su socio clave en el crimen, su poder político, se volvió contra él. No lo encontrará porque no ha sucedido. Aún no. Esta es la parte que no pueden comprender. En unas horas, cuando el shock inicial haya pasado y la mente de su abogado comience a diseccionar el documento en busca de inconsistencias, podría notar que la fuente del cuerpo mecanografiado de la confesión no coincide perfectamente con la fuente personalizada utilizada en el membrete oficial de Morrison. Es una diferencia sutil, casi imperceptible, pero está ahí. Una miga de pan que le dejé para que la encontrara. Pero para entonces, será demasiado tarde. Porque la verdadera obra, aquella sobre la que se basa toda esta farsa, ya está en marcha. Al amanecer de mañana, cuando Derek esté intentando desesperadamente contactar al senador, descubrirá que mi verdadera evidencia no vive en un trozo de papel. Vive en la verdadera caja fuerte del senador Morrison. La verdadera evidencia no es una confesión que falsifiqué. Es un conjunto completo de registros de transacciones, grabaciones de audio y una declaración jurada que le entregué al senador hace 6 meses. No fui a verlo con amenazas. Ese fue el error que cometieron las primeras mayas. Fui hacia él con una oportunidad. Expuse todo el caso contra él y Derek. Un caso tan hermético que lo encerraría por el resto de su vida. Y luego le ofrecí un trato. El mismo tipo de trato que ofrecen los fiscales para convertir a un conspirador en un testigo estrella. Le dije que los investigadores federales ya estaban husmeando en los alrededores de los proyectos de vivienda y que era solo cuestión de tiempo. Podía hundirse con Derek, un político caído en desgracia enterrado en un escándalo, o podía cooperar, asegurar inmunidad total y emerger como un denunciante, un héroe que expuso la corrupción en los niveles más altos. El senador Morrison, un hombre que valoraba su supervivencia política por encima de todo, tomó la decisión pragmática. Ha estado cooperando con el FBI durante los últimos 6 meses, proporcionándoles información, usando un micrófono y ayudándolos a construir un caso inquebrantable contra toda la red de Derek. En los viajes de pesca que hacían, el FBI estaba escuchando. Las cuentas offshore, el FBI las estaba monitoreando. La confesión falsificada en la mano de Derek es solo una herramienta, no es el arma, es la anestesia. Está diseñada para centrar toda su atención y pánico aquí mismo, en esta habitación, en este trozo de papel. Se supone que debe hacerle creer que la amenaza es externa y que Morrison lo traicionó. Lo enviará a un agujero de paranoia y frenético control de daños, luchando por ocultar activos y contactar aliados, todo mientras la verdadera trampa se cierra a su alrededor. Lo mantendrá distraído mientras el FBI obtiene las órdenes finales que necesita. Esto no puede ser real. Derek tartamudea, mirando del periódico a mí. Su compostura está destrozada. Ya no es el titán legal.
No es más que un hombre asustado con un traje caro. Jessica parece que está a punto de vomitar. Morrison no se atrevería. Tenemos demasiada información sobre él. Al parecer tenía más, digo simplemente. Me levanto y mi silla produce un suave ruido al raspar la lujosa alfombra. Camino alrededor del escritorio y tomo suavemente el documento falsificado de la mano temblorosa de Derek. Lo deja ir sin resistencia, con los dedos flácidos. Lo doblo con cuidado y lo deslizo nuevamente dentro de mi maletín. ¿Qué estás haciendo?, pregunta con voz hueca. No quisiera que esto cayera en las manos equivocadas, dije mientras cerraba el candado de mi maletín. Es solo una copia, por supuesto. El original está a salvo. Le dejé creer la mentira. Déjale pensar que el papel es el premio. Déjale pensar que todavía tiene la oportunidad de encontrar el original y destruirlo. Tienes hasta la declaración de mañana por la mañana para considerar tus opciones, Derek, digo, bajando la voz hasta casi un susurro. Aunque tengo que ser sincera, no creo que te quede ninguna. Me doy la vuelta y camino hacia la puerta, mis tacones silenciosos sobre la gruesa alfombra. Puedo sentir sus ojos en mi espalda. 2 pares de ojos mirando fijamente el abismo que acaba de abrirse ante ellos. Piensan que este es el peor momento de sus vidas. No tienen idea. La reversión es completa. Creen que están peleando conmigo, su exesposa vengativa. No saben que han estado luchando contra el gobierno federal durante los últimos 6 meses. Y están a punto de perder. El aire afuera del Tribunal Federal es fresco con la promesa del final del otoño. Una pequeña multitud de periodistas ya se ha reunido en los amplios escalones de piedra, atraídos por el olor a sangre en el agua procedente del expediente de emergencia de Alex. Son una bandada de buitres, con micrófonos agarrados como garras, lentes de cámara, hambrientos de espectáculo. Esto es exactamente lo que quería. Derek construyó su imperio en las sombras. Lo voy a derribar a la luz cegadora del día. Veo a Alex esperándome cerca de la parte superior de las escaleras, con una pequeña y tranquilizadora sonrisa en su rostro. Él me da un sutil asentimiento. Ya es hora. Camino junto a la multitud de periodistas, ignorando sus preguntas gritadas. Señorita Xiao, ¿es cierto que Chen Wright Associates está bajo investigación? ¿Puede usted comentar las acusaciones de fraude? Me detengo en el lugar designado que elegimos, un lugar con una vista clara de la entrada del juzgado y una acústica perfecta. Meto la mano en mi maletín y saco otro documento. Este es real. Es una copia certificada del acuerdo de asociación original de Derek para Meridian Holdings, el que lo establece como el único socio controlador. Es el documento fundacional de toda su empresa criminal, una pieza de evidencia que logré obtener de un empleado descontento del departamento de registros de la empresa hace meses. Lo sostengo para que las cámaras lo vean. El viento atrapa los bordes del papel, haciéndolo ondear. Mi nombre es Maya Xiao, digo, mi voz clara y fuerte se escucha fácilmente en el aire fresco. Los reporteros avanzan en una ola de cuerpos y equipos. Durante años, mi exmarido, Derek Chen, ha utilizado su bufete de abogados y una empresa fantasma llamada Meridian Holdings para defraudar sistemáticamente los proyectos de vivienda de la ciudad, robando millones de dólares destinados a familias necesitadas. No espero su reacción. Con movimientos deliberados y precisos, empiezo a romper el acuerdo de asociación en tiras largas y delgadas. Cada desgarro es un sonido agudo y satisfactorio, un pequeño acto de destrucción contra el monumento de su codicia. Las tiras de papel, cubiertas de jerga legal y su arrogante firma, atrapan el viento de octubre y bailan en el aire como confeti amargo antes de posarse en los fríos escalones de piedra. Este documento anuncio, sosteniendo la última esquina restante antes de destruirla, también es una prueba de sus crímenes, pero es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Justo en ese momento, un elegante automóvil negro se detiene junto a la acera. Derek emerge, flanqueado por un equipo de gestión de crisis que parece tan caro como inútil. Lleva su armadura de tribunal, un traje color carbón perfectamente confeccionado, una corbata rojo intenso y una expresión de indignación tranquila y mesurada. Ha tenido unas cuantas horas para reagruparse y poner en orden sus mentiras. Él ve las cámaras, me ve y su rostro se endurece. Se dirige a grandes zancadas hacia los micrófonos, mientras su equipo abre el mar de reporteros para él. Mi exesposa, Maya Xiao, es una persona descontenta e inestable, proclama, y su voz resuena con autoridad experimentada. Está inventando pruebas sin fundamento en un intento desesperado y patético de extorsionarnos a mí y a mi bufete. Este es un asunto privado, una dolorosa disputa de divorcio que ha decidido hacer pública. Un reportero me pone un micrófono en la cara. Señorita Xiao, Derek Chen afirma que está inventando pruebas. ¿Su respuesta? Miro directamente a Derek. Una sonrisa serena y compasiva se dibuja en mi rostro. Entonces quizás el señor Chen puede explicar por qué el agente Martínez del FBI está ahora mismo cumpliendo órdenes federales en todas sus cuentas de Meridian Holdings. El nombre flota en el aire, como una granada con la anilla quitada. El agente Martínez, el investigador principal del caso, el hombre al que el senador Morrison ha reportado durante 6 meses. Derek palidece. Veo que se le tensa la mandíbula. Es imposible, se burla, pero la negación es débil, frágil. Intenta proyectar confianza, pero sus ojos delatan un cálculo frenético y lleno de pánico.
Está pensando en las cuentas, en el dinero. Transferimos todo a... Se detiene. Su boca se cierra de golpe. Pero es demasiado tarde. La confesión, aunque fraccionada, flota en el aire, captada por una docena de micrófonos. Acaba de admitir haber transferido activos en respuesta a una investigación federal, obstrucción a la justicia en público y frente a una cámara. Termino su frase por él, con la voz impregnada de falsa compasión, a la compañía fantasma de las Islas Caimán, la que creías irrastreable, la que el senador Morrison ha estado ayudando al FBI a monitorear desde enero. El rostro de Derek, que ya estaba pálido, se torna aún más blanco. Parece un hombre que acaba de ver un fantasma. El mundo cuidadosamente construido que levantó para sí mismo, un mundo de poder, riqueza e impunidad, se derrumba a su alrededor en tiempo real, en televisión en vivo. Su equipo de crisis observa impotente. No hay arreglo de relaciones públicas para esto. Un sonido profundo y resonante retumba en la plaza. Las campanas del juzgado marcan las 4. 12 horas. 12 horas para la declaración. La declaración que ahora será una formalidad. La declaración que expondrá toda su red. Miro a Derek, la ruina del hombre que una vez amé. Me mira fijamente, con los ojos llenos de una comprensión naciente y horrorizada. Por fin lo entiende. No se trataba solo de un teléfono roto. No se trataba solo de un divorcio. Era una guerra. Y él empuñó un cuchillo en una batalla nuclear. El segundo golpe ha aterrizado justo en el corazón de su imperio. Y el golpe final aún está por llegar. La sala federal 3B está bañada por la luz oblicua e implacable del atardecer. Los altos ventanales arqueados enmarcan un cielo que se mezcla del azul al naranja, un telón de fondo perfecto para el ocaso del imperio de Derek Chen. La galería está abarrotada, un mar de reporteros, observadores legales y público curioso, todos apiñados en los bancos de madera pulida. El aire zumba con una silenciosa y depredadora anticipación. Esto ya no es una simple declaración. Es el juicio del siglo en miniatura. Derek se sienta a la mesa de los demandados, luciendo más pequeño que nunca. Su traje sigue inmaculado, su cabello perfectamente peinado, pero el hombre que está dentro es un fantasma. Lo flanquea un nuevo equipo de abogados, hombres de rostro sombrío que se especializan en defensa penal federal, no en litigios corporativos. Su equipo de crisis había desaparecido. Jessica no estaba a la vista. Alex me contó más tarde que la había notificado en su apartamento esta mañana y que ahora se encontraba en un edificio federal aparte, probablemente intentando llegar a un acuerdo que haría caer a Derek bajo todos los cánones imaginables. La lealtad nunca fue su fuerte. Me siento en la mesa de los peticionarios con Alex. Estoy tranquila. Siento una profunda quietud, la que viene después de una tormenta larga y brutal. 3 años de rabia, planificación y noches de insomnio me han llevado a este preciso momento. La jueza Wellington, una mujer formidable de mirada penetrante y actitud sensata, me observa desde el estrado. Señor Chen, dice ella, y su voz resuena en la cavernosa habitación, está bajo juramento. Les recuerdo que el perjurio en un tribunal federal es un delito grave. ¿Entiende? Sí, su señoría, responde Derek con voz ronca. Alex se pone de pie. Señor Chen, volvamos a los sucesos de ayer. Destruyó el teléfono de la señorita Xiao, un acto que, según sostenemos, fue una explotación deliberada de las pruebas. Fue un accidente, repite Derek como un loro, la mentira suena hueca y ensayada, incluso para él mismo. ¿Un accidente? Repite Alex, dejando las palabras flotando en el aire. Un accidente que ocurrió apenas unas horas antes de que intentara liquidar y transferir todos los activos de sus cuentas de Meridian Holdings. El abogado de Derek se pone de pie de un salto. Objeción, su señoría. Está presuponiendo hechos, no pruebas. Rechazada, dice la jueza Wellington, haciéndole señas para que se siente. El tribunal ha visto el informe preliminar del FBI sobre la actividad de la cuenta. Conteste la pregunta, señor Chen. Derek se remueve en su asiento. Como parte de la estrategia financiera a largo plazo de nuestra firma, reasignamos periódicamente los activos para maximizar la rentabilidad y mitigar el riesgo. Es una frase bien ensayada, un ejemplo de jerga destinada a ofuscar la verdad. ¿Y qué riesgo estaba mitigando, señor Chen? Pregunta Alex, con la voz afilada como un bisturí. ¿El riesgo de que esos activos fueran congelados por investigadores federales? Objeción. Grita su abogado de nuevo. Sostenida, dice la jueza. Señor Glass, un arrebato más como ese y lo declaro culpable de desacato. Reformule su pregunta, señor Miller. Alex asiente. Señor Chen, me gustaría hablar de las transferencias en sí. ¿Autorizó en algún momento transferencias a una cuenta offshore en las Islas Caimán? Este es el momento, el núcleo del fraude. Derek mira a su abogado, quien le hace un leve, casi imperceptible movimiento de cabeza. Sabe que está atrapado. Nunca he autorizado transferencias no autorizadas a ninguna cuenta offshore, responde con cuidado, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Es una negación clásica sin negación. Una elección de palabras interesante, reflexiona Alex, caminando lentamente hacia el estrado de los testigos. Hablemos de lo que ha autorizado.
Ayer, poco después de su comparecencia en la escalinata del juzgado, firmó los documentos de disolución de Moverian Holdings LLC. ¿Es correcto? Derek duda. Esa fue una estrategia legal preventiva. ¿Preventiva contra qué, señor Chen? Pregunta Alex con voz suave, pero con un peso letal. Derek abre la boca, luego la cierra. Ve la trampa, una jaula de lógica perfecta e ineludible. Si dice que fue para evitar la incautación de activos, admite su culpa. Si dice que fue por cualquier otra razón, no tiene sentido. ¿Por qué disolver su principal vehículo de inversión sin motivo? Preventiva contra falsas acusaciones. Derek deja de hablar al darse cuenta de su error. Ha caído en la trampa. ¿Contra acusaciones de qué, señor Chen? Presiona a Alex, alzando la voz, exigiendo una respuesta. Toda la sala se inclina hacia adelante. Derek mira a su alrededor con desesperación, sus ojos van del juez a su abogado y a los rostros silenciosos que observan desde la galería. Busca una salida que no existe. Está completamente acorralado. Su compostura, perfectamente conservada, la máscara que ha usado toda su vida adulta, finalmente comienza a agrietarse. Gotas de sudor en su frente. Un músculo de su mejilla se contrae incontrolablemente. Y en ese preciso instante, las grandes puertas de roble al fondo de la sala del tribunal se abren de golpe. Todas las cabezas se giran. El agente del FBI Martínez entra, flanqueado por otros 2 agentes. Llevan grandes cajas de plástico transparente, cajas de pruebas. Están llenas de discos duros, carpetas repletas de documentos y bolsas Ziploc con teléfonos móviles, incluido el impecable e irrastreable teléfono prepago con el que solía llamar Alex. Los agentes caminan en silencio por el pasillo central y colocan las cajas sobre la mesa de la fiscalía con un golpe seco y definitivo. El sonido parece resonar en la silenciosa sala, un clavo ardiendo para Derek Chen. Mira fijamente las cajas, la montaña de pruebas en su contra. Ve las carpetas, el engaño de toda una vida al descubierto. Ve los discos duros, sus secretos digitales desvelados. Lo ve todo, el peso aplastante de su caída. Y Derek Chen, el hombre que lo tenía todo, el hombre que me lo quitó todo, hace algo que yo nunca lo había visto hacer, se quiebra. Un sollozo ahogado y gutural escapa de sus labios. Se desploma hacia adelante en su silla, con la cabeza entre las manos, y comienza a llorar. No son lágrimas silenciosas y dignas, sino los sollozos crudos, feos y desgarradores de un hombre cuyo mundo acaba de terminar. El clímax no es un grito, es un gemido. El enfrentamiento final no es una batalla de ingenio, es una rendición total. Las pruebas hablan por sí solas. El juego ha terminado. El clic de las esposas es un suave sonido metálico, casi perdido en la repentina cacofonía de reporteros gritando preguntas mientras los alguaciles federales sacan a un Derek sollozante de la sala. Pero lo oigo. Es el sonido que he estado esperando oír durante 3 años. Llega exactamente 18 horas después de que Jessica rompiera mi teléfono. El momento es poético. Su carrera, construida sobre una base de mentiras y arrogancia, no termina con un estallido, sino con el silencioso y definitivo chasquido del acero alrededor de sus muñecas. La justicia, resulta que es un plato que se sirve frío y con pruebas irrefutables. 6 meses después, me encuentro en una sala diferente, esta vez en Washington D.C. El heredero está igualmente acusado, pero con el peso de la gobernanza, no de la culpa. Testifico ante un subcomité del Congreso sobre corrupción municipal. Mi testimonio es la piedra angular de lo que los medios llaman la Ley Xiao, una nueva legislación federal destinada a prevenir el tipo de fraude que Derek perfeccionó. Mi consultora reconstruida, Xiao & Associates, esta vez con mi nombre debidamente impreso, prospera de maneras que Derek y yo jamás hubiéramos imaginado. Nos especializamos en contabilidad forense y supervisión ética de proyectos de desarrollo urbano. No solo tenemos éxito, sino que lo estamos haciendo bien, desenredando los mismos nudos de corrupción en los que una vez estuve atrapada. El acuerdo de cooperación del senador Morrison funcionó tal como lo había planeado. Recibió inmunidad total por su testimonio, tan exhaustivo que derribó no solo a Derek, sino también a 2 concejales y a un vicealcalde. Dio un giro a la situación. La narrativa se ha desarrollado a la perfección, posicionándose como un valiente denunciante. El mes pasado, el presidente lo nominó para un puesto en el gabinete como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Me envía una botella de whisky escocés caro cada mes. Nunca lo bebo, pero mantengo las botellas alineadas en el estante de mi oficina como recordatorio de que a veces los aliados más poderosos son los que se forjan a partir de las debilidades del enemigo. Jessica negoció su sentencia hasta llegar a 5 años en una institución correccional federal de mínima seguridad. Le dio a la fiscalía todo lo que querían sobre Derek, cada detalle, cada número de cuenta oculto. Leí en una columna de chismes en línea que está dando clases de yoga a sus compañeras de prisión. Imagino que está descubriendo que el aroma a vainilla y a traición no disimula del todo el hedor persistente a culpa y desinfectante barato. Los proyectos de vivienda de la ciudad que Derek y sus compinches llevaron a la quiebra, los que quedaron como esqueletos a medio terminar de acero y hormigón, finalmente están recibiendo la financiación federal que les correspondía. Prometido. La semana pasada, asistí a la ceremonia de inicio de obras del primer proyecto revivido. Observé a familias,
las mismas a las que Derek les robó, mirar con esperanza. Mientras los equipos de construcción volvían al trabajo, vi a los niños que algún día tendrían hogares seguros y limpios donde vivir. Eso me hizo sentir mejor que cualquier venganza. A veces pienso en el teléfono destrozado en la cafetería. Era un símbolo de su arrogancia, su creencia de que podían simplemente romper cosas y hacerlas desaparecer. Pero se equivocaban. Algunas cosas, una vez rotas, se pueden reconstruir con mayor solidez. Y algunas pruebas, una vez respaldadas adecuadamente, nunca desaparecen del todo. Simplemente esperan. Esperan una segunda oportunidad.